Si hay una adicción en la que llevas sonido, que has intentado de todas las formas y habidas y llevas años en eso, posiblemente no se va a superar porque escuches este diálogo. Tal vez este diálogo solo te lleve a tomar un poco de conciencia frente a lo que estás batallando. Pero lo que sí sabemos los tres es que una adicción te roba energía. Es una piedra en el zapato en pos de ese objetivo que tienes de convertirte en tu mejor versión, convertirte en el hombre que este mundo está necesitando que tú seas. Se experimenta síndrome de abstinencia, que hay una adicción. Es decir, si dejas de hacerlo, pero al dejar de hacerlo, empiezas a sentir ansiedad, desespero, empiezas a sentir un impulso que, como tú decías, que no puedes controlar, de querer realizar esa actividad. Entonces, ahí hay una adicción. ¿Qué son esas situaciones, esos momentos, esos pensamientos que activan? Bueno, entonces hacer el ejercicio. Usualmente cuando es que me dan ganas de... Y ya cuando tenemos esa situación como identificada, ya tenemos un gran elemento para empezar a trabajar y es identificamos la raíz. ¿Héroes perfectos? No, gracias. Aquí dejamos los cuentos de hadas. Esto es Ni Príncipes ni Azules, un podcast de Mentor J. Bueno, señores, bienvenidos a un nuevo episodio de Ni Príncipes ni Azules. Este es un episodio donde rompemos mitos, donde ayudamos a los hombres a reconectarse consigo mismos, con la vida, con sus parejas también. Y hoy vamos a hablar de un tema que creo que carcome en silencio la vida de muchos hombres en Latinoamérica, Norteamérica, bueno, en el mundo entero. Y digo que carcome en silencio porque, digamos, cuando uno lleva tantos años trabajando a nivel de terapia, a nivel de lo más íntimo, privado de las personas, te destapan act conductas, actividades que se hacen en secreto, que tal vez nadie sabe, pero que los está destruyendo por dentro. Hablo de las adicciones. Y nosotros que trabajamos con hombres sabemos que muchos hombres están hundidos en adicciones y llevan años batallando con esas adicciones. Los desdibuja, los desconfigura, les resta fuerza, energía, entre muchas otras cosas. Y están ahí sin saber qué hacer, cómo salir de esas adicciones. Y un poquito lo que queremos en este diálogo hoy es hablar un poquito de ellas, profundizar en torno a cuál es ese tipo de adicciones en las que caen los hombres, por qué caemos en esas adicciones y algunas recomendaciones prácticas que quisiéramos aportarles a ustedes. De pronto alguien o algún amigo esté hundido en una adicción y de pronto necesita escuchar lo que hoy vamos a hablar. Así que, señores, bienvenidos César, Cris, qué gusto estar con ustedes una vez más para hablar sobre este tema importante. Hola Jota, hola Cris. Ese es un tema fuerte. Es que es demasiado amplio, tristemente, no hablando de el tema de la adicción como tal, sino el número de adicciones que uno puede desarrollar, porque puede ser no solamente una, pero lo que hay hoy en día afuera pues fácilmente se convierten en distracciones adictivas, yo diría, ¿sí? Yo creo que tenemos que ver más el tema de la raíz, cuál es la causa. Yo como hombre diría, y definitivamente las que están en silencio son las que más fácilmente nos consumen, ¿no? Pero podemos hablar en general, el alcohol, el cigarrillo, la ludopatía, la televisión, los videojuegos, las redes sociales que hoy en día, o sea, se disfraza tan fácilmente, y lo que se puede desarrollar también a través de esas mismas. Entonces fácilmente el tema de la pornografía, por ejemplo, que es de aquellas que se hacen en silencio, las drogas, obviamente, es una realidad. Una de las cosas que me ha enseñado a mí el programa y este peregrinaje que empecé hace unos años, irónicamente, es
y lo digo desde muy desde lo personal, es que, y también para los hombres que están escuchando, eh, este espacio no es como para rechazar a las personas, ¿sí? No es un espacio para señalar ni decirte tú que estás fumando, lo que estás haciendo está mal. No, aquí se trata es primero de entender que realmente cuál es la raíz, ¿sí? Eh, Algo que a mí me transformó la vida fue que hay que entender que normalmente lo que nos guía a resolver nuestras situaciones son los síntomas y no las raíces de los problemas. Y a partir de esos síntomas es que nosotros tomamos decisiones. Y no tomamos decisiones es en función de la raíz de esos síntomas. Y creo que juega un papel súper importante. Yo no soy el erudito en ese tema, definitivamente J es quien nos puede guiar en esa parte, pero creo que esa es lo fundamental en cualquier adicción que uno haya desarrollado, es primero identificar cuál es la raíz verdadera de esa adicción, más allá de la adicción, es identificar cuál es la causa, por qué se desarrolló, porque sin tener el conocimiento psicológico ni los estudios y demás, a partir de patrones uno fácilmente puede decir la misma raíz puede desarrollar diferentes tipos de adicciones. El tema es que el común denominador siempre va a ser la raíz. Me puse muy profundo. Sí, yo creo que eso va para más adelante, pero está bueno. Digamos que hacia allá vamos. La idea es como ayudar a los que de pronto estén batallando con esto, o así no estén batallando, pero de pronto quieran conocer eso. Eso tiene mucho que ver con lo que acaba de plantear César. Creo que una de las razones principales de que fracasamos en nuestras batallas con nuestras adicciones es que apuntamos a quitar síntomas y no a arrancar raíces. Pero vamos a ampliar eso un poquito más ahora. Cris, ¿algún otro tipo de adicción? Ya César mencionó otras, ¿se te ocurren otras dentro de lo que vos veis trabajando con hombres? ¿Qué adicciones hay? Porque, ojo, hay algunas muy evidentes, muy invisibles, hay otras muy sutiles, ¿no? Que la gente ni siquiera es consciente que está siendo adicta de algo. Sí, por ejemplo, además de las tradicionales, entre comillas, tradicionales, que tema que ya hemos tocado por aquí, el tema del alcohol, cigarrillo, drogas, pornografía, ludopatía, juegos de azar y demás. Hay ciertas adicciones que de pronto no nos damos cuenta que estamos allí. Por ejemplo, el tema del trabajo. El trabajo en sí mismo se puede convertir en una adicción. Cuando empiezo a sacrificar horas de familia, horas de descanso, horas de esparcimiento y las reemplazamos por horas laborales, simplemente estamos dándole una prioridad a un tema que nos está abstrayendo del resto de la vida que tenemos. Entonces el trabajo fácilmente se puede convertir en una adicción, y como está envuelto en un tema de progreso, un tema de crecimiento, un tema financiero que obviamente pues tenemos que cumplir, probablemente no nos damos cuenta de que nos estamos volviendo adictos al trabajo. Entonces es un tema que es de esas adicciones que están como disfrazadas, que tienen una máscara de otro tipo, pero que interiormente termina siendo una adicción. Es más, hay otro tipo de acciones que también entran por esa misma línea del disfraz de algo positivo. Es decir, en el fondo no es que sean malas, el problema es cuánto sacrificamos por ese tema, y cuánto estamos afectando el resto de nuestra vida simplemente por alcanzar eso. Por ejemplo, Cris,
En línea de lo que tú dices, un gran porcentaje de los hombres que nos buscan porque sus hogares están debilitados, están a punto de un divorcio, es por causa de esa adicción, es por causa de exceso de trabajo, ¿no? Que se supone que se hace motivado por esa familia, familia que al final terminó perdiendo por trabajar tanto, una paradoja y una contradicción, pero muy sutil. Y muchos hombres, creo que esa es una batalla de los hombres, las mujeres no tienen tanto ese conflicto como nosotros, por ejemplo, por ilustrar lo Ojo, que planteas. hasta los hobbies, irónicamente, se pueden convertir en Sí, los adicciones. hobbies o cosas Videojuego, positivas, un videojuego o por ejemplo el cuidado personal. Ojo, el ejercicio y demás. No es que no lo hagas, ahí César se esconde. Pero, por ejemplo, hay gente que se obsesiona tanto con hacer ejercicio, con la parte del cuidado, de la imagen, y por esa vanidad excesiva, entonces termina entrando, no sé si se vieron la película La Sustancia, que hable un poco de ese tema. no, no, no. Eh, No, estaba eh, trabajando porque Ah, bueno, tienes que prestar atención al trabajo, te está absorbiendo. Entonces, temas de la imagen personal se convierten en una adicción que los lleva a unos extremos. Gente que gasta millones en cirugías plásticas o gasta millones en tratamientos estéticos. Repito, puede que de pronto en los hombres no se vea tanto, pero es una medida cambio tendencia de extremo. de los últimos años, sobre todo el tema que hablan ahora de los hombres metrosexuales. Entonces, no es ajeno al género. Lo dices por ti. No. Yo no hago crossfit ni nada. Allá lo que hacen crossfit se meten en la secta esa. Escuché, hablando de eso, yo pensé algo similar y era como que en mi generación eso casi no se veía, o sea, en nuestra generación, los modelos 80 no sé, hacia atrás no se veía mucho eso, pero entiendo que, por ejemplo, posterior a ese modelo 85, los de 90, es más fácil ver eso, ¿no? Y sí, claro, entra dentro de todas estas conductas que terminan convirtiendo, puede que en sí mismo no sean una adicción, pero que si no se gestionan adecuadamente pueden entrar a convertirse en una adicción. Aquí encontré como una especie de orden el nivel de proporcionalidad en cuanto a eso. No, no sé si estarán de acuerdo, pero Charlie, nuestro amigo Charlie, enlistó acá 9. Yo no sé cómo les parece, pero mira, primero alcohol, segundo tabaco, vapeo, 3 pornografía, 4 trabajo, 5 redes sociales, 6 juegos de azar, 7 videojuegos, 8 comida ultraprocesada y azúcar. Vean, no habíamos hablado de esta, por ejemplo. 9 ejercicio extremo, hablando de la secta. Pero bueno, digamos que seguramente hay otros, ¿no? Eh, por ejemplo, el tema del el apego, hasta qué punto nosotros que trabajamos mucho con temas emocionales, hasta qué punto nos volvemos adictos a la aprobación de otro ser humano. Eso también sucede, pero bueno, digamos que ya son y abundan y son fuertes, pero no se habla mucho de eso, pero digamos que centrémonos en pensar un poco, pero en esas adicciones en las que caen la mayoría de los hombres, la lista es entre 30 y 50 años. La mayoría de los hombres entre 30 y 50 años caen en algún momento de ese tramo en alguna de estas adicciones. Pregunta, ya para entrar en una segunda parte, ya entendiendo esto y entendiendo... Ah, bueno, pero antes de entrar a la segunda parte de por qué, definamos que es una adicción. O sea, ¿qué estamos diciendo? No, es que puede que sea un comportamiento no positivo como plantea Chris, pero se puede terminar convirtiendo en una adicción. ¿Cuándo entonces una acción se convierte en adicción? O sea, para unificar criterio. ¿Qué es entonces una adicción? ¿Qué es que un comportamiento se convierta? Redes sociales, la mayoría decía, pero ¿qué tiene de malo ver redes sociales? Y aquí lo estamos diciendo como una posible adicción. ¿Qué es una adicción, chicos? ¿Qué se les viene a la mente? Yo creo que son comportamientos que desarrollamos desde el impulso y no desde la razón. Ok. Y el comportamiento genera control sobre nosotros, no nosotros control sobre el comportamiento. Eh, Así es como lo interpretaría yo. Ok. Perdónenme acá, voy a irme bien atrás. Y hay un texto antiguo donde el escritor
llegue y dice, todo me es lícito. En otras palabras, todo puede ser bueno. Sin embargo, no me dejaré dominar de ningún comportamiento, de ninguna adicción, de ninguna acción, perdón. Algunos deducen de que a partir de este texto lo que se quiere decir es, en sí mismo las cosas no es que sean buenas o malas, tal vez son neutras, ¿sí? Pero si ese comportamiento genera control sobre nosotros, que en otras palabras es el impulso, lo que plantea César, es un impulso que te controla y supera tu racionalidad, ahí hay adicción. Cuando un comportamiento te domina, pongámoslo en términos bien prácticos, cuando has dicho, no voy a hacer esto más, y vuelves y lo haces, aunque tu razón te diga que no debes hacerlo, pero vuelves y lo haces, o voy a consumir solo media hora de redes, ¿sí? Y terminas consumiendo una hora, eh, ahí ya hay un comportamiento adictivo, ¿sí? Claro. Cuando el impulso o el comportamiento te desborda a ti y no tienes control sobre él, ya eso es en sí mismo una adicción, independientemente de los efectos colaterales, porque varían de acuerdo a qué tipo de adicción sea. ¿Sí? Entonces no podemos decir adicciones si te genera ese resultado, no, porque es muy variable, pero en sí, como el diagnóstico como tal de cualquier adicción, el común denominador es eso, es lo que tú dices, César, es un impulso que termina controlándote, ¿sí? Que te desborda, no tienes control, que aunque quieras pararlo, no lo terminas parando, ¿sí? Y puede que ni siquiera creas que es una adicción, pero varias veces has dicho o has querido no hacerlo, pero terminas cediendo al impulso. Ahí hay una adicción. No sé si ustedes me ayudan a decirlo en otras palabras, de pronto más Por ejemplo, fáciles de entender. se experimenta síndrome de abstinencia, que hay una adicción. Es decir, si dejas Ok, de hacerlo, pero al dejar de hacerlo empiezas a sentir ansiedad, desespero, empiezas a sentir un impulso como tú decías, que no puedes controlar, de querer realizar esa actividad. Entonces, ahí hay una adicción, porque no puedes controlar tu vida sin estar realizando dicha actividad. Cuando por ejemplo ya empieza a interferir con otras actividades que podríamos considerar importantes, que antes de realizar esa actividad prefieres estar fumando, tomando, en videojuegos, en redes sociales, entonces ya es un indicativo de que es una adicción, porque está interfiriendo con otras actividades que podríamos considerar importantes, como, y aquí aunque parezca contradictorio, pero por ejemplo, si prefieres estar en un videojuego que salir a producir, si trabajas como independiente, entonces ya estamos enfrente de una adicción. Si prefieres pasar tiempo tomando licor en vez de pasarlo con tu familia, entonces ya estamos viendo de que estamos teniendo una adicción, porque otros temas que son importantes también los está llevando a un segundo plano por querer estar en medio de este tema que te controle. Como tú bien dices, hay adicciones que te toman tu tiempo y hay otras que están más relacionadas con comportamientos, como el alcohol, la droga, el cigarrillo y demás. Pero otras que te abstraen del tiempo. Entonces tú tienes que ver qué estás reemplazando con tu adicción, qué es lo que estás dándole más prioridad a eso que otro tema, otra acción, otra situación. ok, ok. César, ¿alguna ampliación aquí sobre lo que para ti es una adicción? No, yo creo que Lo tenemos que que, dijimos. tenemos que ir avanzando para darle más forma. Ok, ven, yo quiero ahora, y César ya estaba haciendo una introducción frente a eso, yo quiero que ahondemos en algo, o sea, porque fácil uno podría decir, venga, pero hagamos temas prácticos y que la gente sepa paso uno, paso dos para romper una adicción y toda la cosa. Sin embargo, antes de eso, nosotros queremos aquí ahondar en algo de lo cual a veces poco se habla y tiene que ver con lo que mencionamos ahora de ir a la raíz, ¿sí? Normalmente todas las adicciones son síntomas, escuchen muy bien eso. Las adicciones, los comportamientos adictivos son síntomas de algo que está pasando en lo profundo, que está pasando en tu interior y que no estás haciéndole frente, que no estás gestionando. ¿Y por qué quiero que hablemos de esto? Dicen, no me consta, pero dicen que Albert Einstein dijo en algún momento, si tengo una hora para solucionar el problema, le invierto 58, 59 minutos a entender el problema. Luego el último minuto, los dos últimos minutos, a resolver el problema. Me siguen un poco lo que quiero, es como
hay que invertir tiempo en entender qué es lo que está pasando. Solo cuando entiendes, parece que la lógica detrás es, si no entiendes el nudo, si no entiendes el enredo que está pasando allá adentro en tu mente, en tu interior, en tu físico, que te hace adicto, que te hace víctima de un instinto, si no lo entiendes, pues no lo vas a superar. Solo haciendo, haz paso uno, paso dos, paso tres, pero sin entender qué es lo que está pasando, es muy difícil. Entonces, por eso me parece importante acá que, venga, ¿qué es lo que pasa en una adicción? ¿Qué es lo que está sucediendo atrás? ¿Cuáles son las razones por las que los hombres caemos en este tipo de acciones? Si les pregunto, César, Cris, ¿por qué creen ustedes que los hombres con los que trabajamos, sí, que sabemos que muchos están luchando con ese tipo de comportamiento, con otros que no trabajamos, pero que nos están escuchando hoy en este episodio, ¿por qué creen que los hombres somos tan propensos a este tipo de conducta adictiva? ¿Qué respuesta me daría? Yo creo que el gran problema es la realidad que vivimos. Ok. ¿A qué te refieres con eso? Yo pienso que no es un plano específico, ¿no? Sino son, digamos que nuestra realidad se va modificando en la medida en que maduramos como seres humanos, ¿m? Como individuos. Sin embargo, la adicción puede ser una constante, seguramente en esas diferentes realidades. Aquí vamos a hablar con transparencia. Yo fui adicto a la pornografía mucho tiempo. Ya se acabó el podcast, ya no podemos seguir. ¿Dónde empezó? Yo creo que estaba como en 7º grado en el colegio. Y un compañero me introdujo a la pornografía. Ah, mire esto. Y de la mano de la pornografía se hace esto. Tendría, no sé, 11 años, tal vez menos. Pero eso que despertó en mí una manera de estimular mi mente, no mi cuerpo, mi mente. ¿Mm? Y todas las sensaciones que se desarrollan a partir de eso, que el cerebro empieza a naturalmente, como el azúcar, como el alcohol, como los videojuegos, como todo lo que uno quiera, el cerebro empieza a demandar ese estímulo. Para el cerebro ese estímulo no tiene nombre. El cerebro lo que quiere es esa sensación que produce esa acción. ¿Mm? Y ahí es donde creo que tenemos que hacer la diferencia. No es si me lo tomo, no es si lo veo, no es si lo toco, no es si escroleo, es lo que esa acción está produciendo en mi cabeza. Y ahí es donde tenemos que entrar. Entonces, claro, lo digo desde mi experiencia, se prolongó por años. ¿Y qué hacía mi mente? Ya no, el nivel 1 ya no era suficiente, quiero más. El nivel 2 ya no es suficiente, el nivel 3 ya no es suficiente, el nivel 4 y va pidiendo más de esa misma sensación. Y la única manera instintiva que uno ve de satisfacer esa demanda es pues, por el mismo medio. Y toma control de uno. Ok. Ok, pero si sigo acá con el tema de, por ejemplo, en tu caso, digamos que expones tu propio caso, que lo que pasa es que, claro, es que es diferente, o sea, digamos que nos remites a tu adolescencia, es más, ni siquiera adolescencia, de 11 años no está muy niño. Y, y en esa época tuya, pues me imagino que eran revistas a blanco y negro, pero el tema es acá, o sea, traigámoslo acá, porque te fuiste y pusiste un ejemplo muy antiquísimo, ¿sí? Pero estoy pensando y me estoy preguntando, ¿cómo, o sea, qué hace que los hombres de 30 a 50 años, en nuestra edad, digan eso? Porque una cosa es lo que generó en ese niño, ¿sí? Pero claro, Sí, yo también pienso en mi niño, yo creo que a mí me cuidó, que no tuve acceso a esa, en esa época no teníamos no se tenía la apertura que se tiene hoy. Sí, estamos a un clic de consumo. En esa época eran los que tenían plata para las revisticas o los que se la robaban a los papás sin que los papás se dieran cuenta. Pero a hoy, ¿cómo allá traerías voy. eso acá? Claro.
Y es, bueno, el tema de las realidades. Y es em, cuando realmente cuando nuestra mente se ve bajo presión, yo creo, ¿sí? Es un proceso natural que buscamos cómo disminuir esa presión que estamos sintiendo Por ahí bajo creo que esas estamos. circunstancias, ¿sí? De alguna manera. Y de nuevo, este tema no es consciente, ¿sí? El mismo cuerpo, en la sabiduría en que estamos diseñados, busca cómo regular esa presión. Por ejemplo, cuando yo hablo con hombres y que estamos haciendo como la introducción en el programa, todos empiezan a decir que han dejado de dormir, que han perdido el apetito, que no se concentran en el trabajo, un montón de situaciones, un montón de síntomas que están viviendo a partir de la crisis. Y lo primero que yo les digo es, tienes que hacer ejercicio. Y ellos, sí, ¿para qué? Resulta que el cuerpo humano, cuando está en una situación de estrés extrema, que es este tipo de crisis, utiliza el cortisol, que es una hormona como de alerta, llamémoslo así. Todos los tenemos y nos pone así con los 5 sentidos despiertos y demás. Y si la crisis se ha prolongado por meses, nuestro nivel de cortisol se ha sostenido durante mucho tiempo y nuestro cuerpo no está diseñado para sostener eso durante mucho tiempo. Son momentos rápidos. ¿Qué hace el cuerpo? Le empieza a pedir a uno alguna manera de regular ese cortisol. Y uno puede terminar agarrando el celular y dele y dele y dele, y de alguna manera eso empieza a generar calma, porque uno se desenfoca de la realidad y uno se mete en la red social. Y por un momento el cerebro empieza como a descansar, porque se desconectó de la realidad. El mismo efecto del alcohol. Entonces estoy en depresión, esto, lo otro, yo no sé qué, y empiezo a tomarme mi trago. La persona que se toma la primera copa de alcohol no está ya, mejor dicho, desconectado, no. Empieza la sensación a crearse, a crearse, a crearse, y me desconecté de la realidad. Y puede funcionar de otras maneras. Creo que Y es esa, sí. por ahí va. Entonces, Es que si hacemos lupa, lo que está diciendo César es el comportamiento, o sea, el alcohol, sea consumo de internet o cierto contenido, ¿sí? Este viene a compensar algo que está sucediendo atrás. ¿Correcto? yo ¿Estamos creo que ahí? sí. Cris. Sí, sí, yo creo que esto se resume en un tema que hemos hablado a lo largo de los otros capítulos o en algunos de estos capítulos, y es el tema del manejo que los hombres le damos a la gestión de las emociones. Cómo Ajá. estamos, cómo estamos gestionando nuestros problemas, cómo estamos gestionando nuestras cargas. Como somos muy reacios a buscar ayuda, a hablar, a enfrentar estas situaciones, a investigar, entonces tratamos de buscar ciertos placebos para reemplazar esas falencias que tenemos en algunos momentos. Entonces lo podemos hacer a través de mecanismos de reemplazo. Entonces siento cierto bienestar en el alcohol, cierto bienestar en la droga, cierto bienestar en la pornografía, todo lo que César estaba diciendo que sucede a nivel biológico, a nivel fisiológico. Pero en el fondo parte de un problema de gestión de las emociones, donde nos enfrentamos a distintas situaciones que nos están empujando a buscar respuestas y muchas veces las buscamos en los lugares inadecuados. Entonces de pronto tengo un tema de estrés laboral, entonces yo necesito abstraerme de ese estrés laboral y entonces me abstraigo de ese estrés laboral a través del alcohol o a través de la pornografía, o no digamos la pornografía, a través del alcohol, a través del cigarrillo, a través de la droga, a través de la adicción a los videojuegos, o tengo de pronto un tema de pareja, tengo pues, problemas en la intimidad, entonces me abstraigo de esto y la solución que yo veo es buscar reemplazar esto por la pornografía. O bueno, si es algo nuevo, porque la mayoría de la adicción a la pornografía viene de épocas de la adolescencia, ya confirmado desde la ciencia, pero algunos entran en estos temas de pornografía en la madurez, y la mayoría de los que entran en la madurez a temas de pornografía entran por temas de problemas en la intimidad. Listo. Entonces,
¿Qué es lo que estoy viendo yo? Que estoy tratando de gestionar un tema emocional, una carga, una situación a mi forma, a mi manera. Y la salida que encuentro es una salida que termina siendo temporal. Es decir, me genera una satisfacción momentánea. Pero como es la única manera en la cual encontré satisfacción para poder continuar avanzando en la vida, sosteniendo mi tranquilidad y mi paz, entre comillas, en medio de ese estrés que estoy viviendo, en medio de esa carga negativa, en medio de esas imposiciones incluso sociales. Entonces, a todo eso le encontré esta salida temporal. Me sirvió, es lo único que conozco, es lo único que sé. Sigo haciéndolo y la construcción de ese hábito termina convirtiéndose en una adicción en la que yo siento que estoy dándole manejo a una situación que estoy experimentando, ya sea depresiva, ansiosa, estrés, lo que sea, pero encontré una respuesta temporal que la convertí en una respuesta habitual y por eso me cuesta salir de ahí, porque no tengo un mecanismo de reemplazo, no tengo algo con lo que yo pueda suplir esa situación que estoy viviendo, que era lo que le recomendaba a César. Hace ejercicio, ¿para qué? Para encontrar una forma de reemplazar esto con otro. Ahora, ¿cuál es el problema? Que hemos visto que muchas veces el mecanismo de reemplazo se termina convirtiendo en otra adicción si no vamos a la raíz del problema, si nunca trabajamos en eso, porque si no lo que voy a hacer es saltar de una adicción a otra, a una adicción a otra. Ya viene a montarla con el ejercicio. No he nombrado. El que se sintió ya tocado y marcado, pues allí cada quien con sus adicciones. El próximo podcast es las heridas de la adultez. Yo ahí, algo que de repente vamos a encontrar un punto intermedio con Chris, si no es dentro de la charla, fuera de la charla. Yo lo veo más desde el inconsciente, no desde las decisiones conscientes. Creo que, bueno, aquí nuestro, ¿cómo se llama? Moderador nos va a ayudar a encontrar ese punto, pero lo que yo he visto es que viene el tema de los patrones, que tampoco hemos hablado de eso, y que creo que juega un rol bastante importante, y también lo hemos visto muchas veces. Yo vi a mi papá que hacía X, y cuando hacía X era feliz. Entonces ese es el camino para la felicidad. Cuidado, su papá lo va a regañar porque está insinuando que lo vio viendo pornografía y por eso lo hizo usted. Ay. No le cuento historias. Papá de César, si está viendo eso, perdónenos por meterlo aquí en la conversación. Yo dije, ¿dónde empezó todo? Pero ese tema de los patrones creo que juega también un rol súper importante. Les cuento una historia muy fuerte que escuché esta semana. Un hombre llega destrozado, lo mismo. La esposa se cansó y se fue. Y él me empieza a contar sobre violencia. Era demasiado violento con su esposa. Y la última vez ella se cansó y ya. Con policía a bordo y toda la cosa. Y empezamos a ahondar. Y el hombre me cuenta que en su infancia su papá lo llevaba, que él tenía 5 o 6 años, su papá lo llevaba al monte, al bosque, a que matara animales para que aprendiera a defenderse en la vida. Y su papá le enseñó desde niño que si a él le hacían bullying, en esa época no existía la palabra, si a él le hacían bullying, él tenía que devolverle a la persona con violencia y que si tenía que, en sus palabras, que si inclusive tenía que pegarle a la mamá del, ¿cómo se le llama? ¿Del otro niño o qué? Del otro niño, que fuera y le pegara para dejarle el mensaje claro. A un niño de 5 o 6 años. Claro, le configura el patrón de violencia, obviamente. No sabe hacer otra cosa distinta. Pero bueno, tiene que ver con lo que tú mencionabas. Puede haber otros casos, pero de alguna manera creo
que los patrones también juegan un rol importante, y es inconscientemente cómo aprendí que se es feliz, llamémoslo así, o se puede tener paz, o se puede tener tranquilidad. Yo creo que hay casos, Chris, donde se es consciente. Cuando lo estabas diciendo, antes de que César lo planteara, lo estaba pensando, cuando tú dices, no, entonces algunos optan por un comportamiento que disipe como este dolor, ¿sí? Sin embargo, creo que en muchos casos el proceso es inconsciente. Yo también creo que debe haber casos donde se es consciente. Sí, creo que sí, pero creería, desde la experiencia, que en la mayoría de los casos, como es algo instintivo o como es algo que responde a patrones que ni siquiera la gente sabe que tiene, ¿sí? Entonces normalmente es algo. Es que creo que aquí estamos llegando a una de las razones de por qué es tan duro batallar con las adicciones, porque se vuelven cosas invisibles. O sea, yo no sé qué es lo que está pasando, no sé por qué eso me controla, no sé por qué eso me domina, porque como la mayoría son invisibles, son inconscientes, responden a patrones inculcados desde niño, que ni siquiera sé que existen en mi cerebro. ¿Cómo ataco algo que no sé que existe? ¿Cómo ataco algo que no veo? ¿Sí? O Y ahí que lo no importante acepto que que estamos. tengo. Exacto, ni siquiera acepto. Entonces, ¿cómo voy a ganar una batalla que ni siquiera creo que tengo? De ahí que hace que esto se postergue por años. Y las adicciones se vuelven comportamientos que se sostienen por años, ¿sí? Sobre todo aquellas cuyo efecto colateral no es tan fuerte como una droga, por ejemplo, como el alcohol en exceso, ¿sí? Entonces se va alargando el tema. Pero puntualicemos acá. Según gente más tesa que nosotros, llega y dice, toda adicción tiene su base en un dolor emocional. Llámese estrés, llámese un vacío relacional, llámese una sensación de insuficiencia personal, llámese que no estoy llenando las expectativas sociales, que Cristo lo mencionaste ahora, llámese como se llame, la razón que me genera un malestar, una incomodidad, un dolor emocional, ¿sí? Eso emocionalmente me baja. Entonces, cuando estoy bajo emocionalmente, me vuelvo propenso a algún tipo de conducta que alivie. Es una especie de, aquí en Colombia decimos un pañito de agua tibia, no sé si en otros países de Latinoamérica, un pañito de agua tibia que venga y calme mi dolor emocional, mi insuficiencia, mi estrés. Es que me toca muy duro en la vida, entonces me siento incómodo, ¿sí? O qué sentido tiene esta vida, entonces pues hagamos algo que compense ese dolor, porque siempre, y ustedes eso me lo han escuchado mucho, siempre el cerebro está buscando balance, siempre el ser humano está buscando balance. Entonces, si hay un bajón por acá, trato de buscar rápidamente, ojo, eso sea inconscientemente lo que estamos diciendo, inconscientemente busco algo que rápidamente genere balance. Entonces, si estoy bajo por acá, ¿qué me puede dar cierta satisfacción? Entonces voy, consumo un par de contenidos para adultos, termino eyaculando, ¿sí? Entonces eso me da cierta que alivio, me hace sentir, y ya César ya entra en el detalle del nombre de esas sustancias y todo, genera una especie de balance. Entonces genero el pañito de agua tibia. Como no te sientas tan mal, tranquilo, ven y comete este dulcecito para que no te sientas tan mal. Es eso, le damos el dulcecito al niño interior para que no se sienta tan mal. Pero en últimas, entonces en la próxima el dulce tiene que ser un poco más fuerte, ¿sí? Y me vuelvo adicto al dulcecito, ¿sí? Llámese como se llama el dulcecito, ¿sí? Porque entonces, no sé, voy a poner el que menos y por el que estamos molestando, porque uno dice, pero qué de malo puede tener el ejercicio, pero entonces voy y me clavo 3 horas, me siento insuficiente con mi esposa, me siento insuficiente en mi trabajo a nivel productivo, no estoy produciendo lo que sé, entonces voy y me meto 3 horas en el gimnasio y le doy durísimo como nunca antes, y eso dice, soy un fuerte, y eso compensa un poquito la insuficiencia en otras áreas de la vida. ¿Me siguen ahí un poquito? ¿Estoy siendo claro con esto? ¿Sí? Entonces, ese equilibrio que se busca de forma inconsciente es lo que genera entonces el comportamiento adictivo. ¿Y qué es el problema? Que si no entendemos cuál es la raíz, puede que supere esta adicción. Entonces ya no son las horas en exceso, sino que voy y no sé, empiezo a caminar o empiezo a montar bicicleta. Entonces monto en exceso porque con eso me siento conmigo mismo más teso y voy y me escribo en una competencia y llego entre los primeros lugares. Lo que me está moviendo en últimas es llenar un dolor que tengo en lo emocional, ¿sí?
Entonces acá lo que les proponemos a los que nos están escuchando es, antes de atacar cualquier bendito síntoma, ¿sí? Cualquier mecanismo con el que tratas de alivianar tu dolor es, vení, seamos honestos. ¿Cuál es tu dolor? ¿Con qué estás batallando? ¿Qué te siente incómodo en esta vida? ¿Sí? ¿Qué te hace sentir frustrado? ¿Sí? Y allá escarbar eso y encontrar formas ahí sí, y ahí entre lo inconsciente y lo consciente, y ahí sí, conscientemente, ¿cómo puedo gestionar esto mejor? ¿Cómo puedo sentirme mejor conmigo mismo? ¿Sí? Y bueno, ya empezamos a entrarlo como... Pero dame feedback frente a eso que acabo como de poner sobre la mesa. Por ahí es la vuelta para que todos lo tengan como presente, ¿no? Tiene que ver con eso. Es un intento de alivianar un dolor emocional que estoy sintiendo y que estoy experimentando, pero que sin darnos cuenta, ¿sí? Lo alivio de una mala manera. Entonces, por ejemplo, el estrés, mucho estrés. Entonces llego a la casa y aparte de eso, la relación con mi esposa no está bien. Tal, me meto horas a ver internet, ¿sí? A ver redes sociales, a ver lo que sea. Me desconecto indirectamente aliviando en la incomodidad que estoy sintiendo. Tengo mucha incomodidad en la vida que me toca el día a día. Ok, me desconecto de la realidad por un par de horas y me siento un poco mejor. Ay, la vida no es tan cruel. Se puede reír uno viendo los memes en internet, ¿sí? Y entonces se genera la compensación. Y ahí está el meollo del tema, ¿sí? Dígame, chicos, ¿cómo la ven? ¿Está clara ahí como para luego seguir entonces con temas? Bueno, ya entendiendo esto, ¿qué se hace, no? Pero es claro esto. ¿Lo podrían sintetizar, chicos, por mí? Yo creo que quedó Ok, claro. ok, Yo creo ok, que hacen sí, ahí, ¿qué no, proponen? no, sí, definitivamente las adicciones parten de una gestión inconsciente que se hace de los dolores, de ciertas emociones que estamos experimentando, en la cual buscamos encontrar algo de paz, algo de bienestar, vamos a llamarlo así, algo de bienestar Bien, está. en cualquier acción, producto, lo que sea que inconscientemente sentimos que me abstrae de eso, pero que en el fondo necesitamos es trabajar en la raíz, trabajar en qué es lo que lo está generando, como citabas ahorita atacar el problema, analizarlo, encontrarlo para poder después sí mirar la solución. Pero yo creo que ese es el resumen de lo que acabas de expresar. Ok, listo. Entonces vámonos a, bueno, digamos que ya entendiendo qué es esto, ya entendiendo que es un dolor. Claro, una cosa es digo yo entender, es como medio entender. Esto tiene de ancho y largo, o sea, tiene mucho, pues. Hay mucha tela para cortar acá frente a este tema de las adicciones. Y la verdad me inquieta, y voy a hacer un paréntesis acá en este episodio. Cuando dijimos vamos a tratar las adicciones, me inquietaba que crean que esto es fácil, es como escuchar, ya sé en qué entiendo, voy a seguir unas recomendaciones que me dan en el episodio y de una de eso se va a cambiar. Realmente, chicos, yo he tratado de ayudar a muchas personas hundidas en adicciones. En algunos casos hemos logrado como superarlas, pero les soy honesto, en muchos otros casos es muy difícil. Depende de muchos factores, ¿no? Tiempo que se lleve hundido en la adicción, ¿verdad? Si responde a patrones, algunos hablan de cierta predisposición genética, o sea, hay componentes muy complejos en este tema de las adicciones y ese paréntesis es para decirles, no es tan fácil. Lo que sí queremos decirles es que hay que salir de ahí, hay que salir de ahí, porque las adicciones son un obstáculo para convertirte en el hombre que se ha llamado a ser y en el hombre que tu familia necesita. Si estás hundido en adicciones, ¿sí? Ojalá puedas poner en práctica y analizar lo que estamos hablando y poner en práctica lo que te vamos a decir a continuación. Pero más allá de eso, no te limites a un episodio de un podcast. Yo no creo que un episodio de un podcast se va a salir. Ojalá estos diálogos lleven a puntos de vista, a insights que liberen. Eso es nuestro anhelo. Pero la verdad es que las adicciones es mucho más complejo de lo que imaginamos. Tiene que ver con temas cerebrales que están ahí arraigados y son muy difíciles a veces de romper, ¿sí? Tiene que ver con hábitos, tiene que ver con conexiones neuronales, tiene que ver con sustancias químicas del organismo. Entonces, es difícil, no quiero que consideren que estamos minimizando ese tema. Sí creemos que hay algunas que sí se pueden superar rápidamente y fácilmente, ¿sí? Sin embargo, hay otras que requieren más trabajo y si necesitas buscar ayuda para superar una adicción, eso es de lo primero que quiero decir a nivel práctico.
busca ayuda. ¿Sí o no, Cris, César? No sé cómo eran ustedes, Sí, pero sí, sí. es el primer paso. Si hay una adicción en la que llevas unido, que has intentado de todas las formas y habidas y llevas años en eso, posiblemente no se va a superar porque escuches este diálogo. Tal vez este diálogo solo te lleve a tomar un poco de conciencia frente a lo que estás batallando. Pero lo que sí sabemos los tres es que una adicción te roba energía. Es una piedra en el zapato en pos de ese objetivo que tienes de convertirte en tu mejor versión, convertirte en el hombre que este mundo está necesitando que tú seas. ¿Están ahí conmigo? ¿Qué piensan de eso, chicos? Como primera recomendación práctica y como paréntesis también de este episodio. Sí, yo creo que siendo responsable, eso es lo primero, Sí. siendo responsable con la audiencia, con los que nos escuchan, este podcast no te va a solucionar la adicción. Estamos hablando del tema, vamos a dar algunas recomendaciones y puede que muchas te ayuden, muchas te permitan dar ese primer paso, pero el buscar ayuda creo que es clave, creo que es importante y creo que al lugar la recomendación y ser honesto con los que nos escuchan. De ahí, pues yo creo que, no sé si podríamos dar algunas ideas de cosas que podemos hacer. Una de ellas es colocarle eh, un palo en la rueda a la situación, es decir, colocarle obstáculos a esas adicciones. Ejemplo, si tienen problemas con el alcohol, no tengas alcohol en casa. Saca todo el alcohol de tu casa, regálalo, bótalo, lo que quieras, véndelo, no tengas alcohol. Si tienes problemas con adicción al celular, a redes sociales, hoy en día hay aplicaciones que controlan el tiempo en el celular. Descarga una aplicación de esta, colócale un tiempo y que se bloquee, y que para desbloquearla tenga que ser una tercera persona o alguien que te genere el desbloqueo, o que simplemente no haya manera, sino que se active después de tanto tiempo. Si es tema, por ejemplo, con la pornografía, pues hoy en día también hay herramientas como control parental y otras que empiezan a bloquear todas las páginas de contenido adulto. Entonces, ser estratégico y empezar a colocarle palos en la rueda a todas esas posibles adiciones que vamos a tener. Las que se te ocurra, pues evita tener la tentación ahí a la mano. Les voy a hablar de un control parental eh, de mucho nivel. Eh, no se encuentra en la App Store ni en Google Play, sino bajo el techo de tu casa y se llama Esposa. Eh, Les digo por lo siguiente, es que me acabaste de acordar de algo que, wow, menos mal me acordé de eso, no me acordaba. Algunas fui a un evento, eso fue en la ciudad de Medellín, eh, y, y yo iba porque el conferencista para mí lo había escuchado un par de veces en otros eventos, y yo estaba por ahí por Medellín por esos días, supe que el hombre, que el conferencista, que para mí, wow, mi admiración total a ese conferencista, Suso. no. Y el hombre, yo quería escuchar, claro que a Suso también lo quería escuchar, pero a ese tipo lo quería escuchar. Y le dije a mi esposa, le dije, vamos, mi amor, que yo quiero escuchar a ese man es un crack que no sé qué en la comunicación, y a mí me gusta mucho la comunicación. Entonces fue, particularmente, el hombre, llegamos un poco temprano, se faltan como 15 minutos, no había tanta gente todavía en el auditorio. Cuando este man va y se sienta al lado de nosotros, o sea, ese man empezó a saludar a unas personas y se sienta al lado de nosotros. ¿Y qué más? ¿Y ustedes qué? Él como que quería conocer un poco el auditorio y entonces nos empieza a saludar. Entonces yo le dije, no, yo te conozco hace un tiempo, tal, estuviste en alguna vez en evento donde coincidimos, tal. Y él le empezó a hablar y empezamos una conversación nomás de abierta ahí. Cuando el man llega y dice, sí, es que en algún momento yo estaba empezando a caer en la pornografía. Y yo como, este man, o sea, que aquí quiero con una ilustración dar recomendaciones prácticas, o sea, qué nivel de autohonestidad, ¿sí? De honestidad consigo mismo, de decir, y de ser abierto, y el man llega y dice, sí, sí, y eso fue hace un par de años nomás, y el man está en unas posiciones de liderazgo muy respetadas en el país, o en el país, y ese man nos va soltando así con esa libertad de, no, sí, yo estaba quedando, y la verdad lo que a mí me ayudó fue ir a hablar con mi esposa. Fui y le dije al control parental, no, él no usó el término, lo estoy acuñando aquí con tus palabras, Cris. Pero el man llegué, fui a hablar con mi esposa y le dije, amor, me está pasando esto. Y siento que no estoy siendo capaz de controlarlo, necesito ayuda. Y empezaron a hacer un trabajo en equipo. Fue por acá, o sea, me pareció bacanísimo. Yo dije, si algún día llego a sufrir o empiezo a sufrir de alguna adicción como esta, wow, me encantaría tener la fuerza testicular
para hablar con mi esposa y decirle, estoy Claro, sufriendo eso, estoy pasando por esto, pero también tener la honestidad y la libertad de ser uno. Pues si estoy luchando con eso, voy y se lo digo al que sea, no tengo claro. problema. O sea, a este man no le importó que uno Ese fuera a es, publicar eso, hacerlo público. Hermano, una libertad de ser, de claro. aceptarse a sí mismo y decir, sí, a veces se me van las luces, pum. Uf, bacanísimo. Y no sé qué piensan de ese, pero creo que ese control parental podría Control, funcionar no, pero muy ese bien. es control marital. Control marital, bueno, sí, sí, Control sí. marital, sí. Ahora, ojo, ojo, nosotros estamos hablando aquí, muchos de los que nos escuchan entrando dentro del programa están tratando de rescatar su matrimonio casi perdido. Bueno, con cuidado, no, no es que vaya ahí, no, Claro. tiene sus tintes que hay que analizar, ¿no? Pero digamos que esa es una, buscar apoyo. O sea, no te quedes solo batallando con esto, ¿sí? Busca herramientas extras. Cris te acaba de plantear unas tecnológicas. Hay herramientas tecnológicas que te ayudarían, si acaso es eso, ¿no? Eh, pero podrías buscar conexiones humanas. Mucho del dolor que le hablamos, que es raíz de las adicciones, esos dolores vienen causados por relaciones malsanas, relaciones humanas malsanas. Entonces, conéctate mejor con los otros seres humanos. Llámese pareja, llámese hijo, llámese jefe, llámese compañeros de trabajo. Trata de mejorar tus relaciones. En la medida que mejores sus relaciones, sus malestares emocionales van a empezar a disminuirse. Y de tal forma tienes menos propensión a caer en la adicción. Pero nada, son como recomendaciones ahí. Y sí, la verdad es que si nosotros aquí hablamos de tener relaciones sólidas de pareja, wow, qué bacano llegar a tener una relación tan sólida que uno pueda hablar con su esposa de ese tipo de No, comportamientos. pero fíjate, algo que decías ahora de buscar apoyo que te acompañe a salir de eso. De pronto no la esposa, pero una de las cosas o una de las estrategias que utilizan muchos alcohólicos anónimos es la de tener un padrino, una persona que también pasó por esa situación y te acompaña. Un mentor, Y un mentor, algo así, un o tutor, alguien en un quien guía. puedas, Ajá. o incluso un amigo que tú sepas que no se va a meter contigo en la misma situación, sino que te va a aportar, te va a sumar y te va a ayudar a crear ese bloqueo para evitar que Y va a caigas respetar constantemente. tu condición, ¿no? No, no te va a disminuir, no te va a Claro, hacer bullying, no te va a meter el dedo en la llaga, pero tan solo el hecho de hablarlo con otra persona, eso ya es terapéutico. así Eso es. ayuda. Háblenlo, o sea, si alguien nos está escuchando allá en lo secreto de su casa, de sus audífonos, manejando a su trabajo, y está hundido eso, y a nadie, absolutamente nadie sabe, pues eso ayuda, eso fortalece la adicción, el que nadie sabe, el que lo exteriorices a otra persona ya es un paso importante en la resolución, en el trascender la adicción. Así que piensa, ¿quién podría yo decirle de mi adicción? ¿Con quién podría hablar? Si es alguien que te pueda ayudar profesionalmente, pues chévere. Si dices, no, todavía no, pero puedes hablarlo con un amigo, si acaso no es la esposa, con un amigo, hazlo. Punto central ahí para salir de alguna adicción. Otra, César, que has estado como calladito ahí. Estaba buscando un término porque no lo recuerdo. No lo pude encontrar, discúlpenme. Eh, yo creo que hay que invertirle tiempo. Definitivamente sí. Lo voy a llamar confesarlo, ¿sí? Exteriorizarlo, que lo hemos hablado en otros episodios. Externalizar eso ya es un gran paso. ¿Sí? Sí, No es sí, la sí. solución, definitivamente no va a ser la solución, pero es un primer gran paso. Eh, ¿Por qué? Porque esa persona, digamos que eso genera un efecto psicológico del tema de Exacto. rendición de cuentas. Entonces, si la persona a la que uno le confiesa está comprometida con uno, lo que va a hacer es preguntarnos, ¿cómo vas? Y eso de alguna manera en nuestra mente empieza a generar algún tipo de compromiso, llamémoslo así. Sí, Tal sí, vez sí, no tal con cual. uno, puede que el comienzo no sea el comienzo ideal, que no es con uno, sino, bueno, no fallarle a otra persona, que puede ser un comienzo tal vez incipiente, pero es arrancar, es poner en movimiento ya Una esa voluntad de iniciativa, cambio. ¿sí? Tomar acción. Em, lo siguiente es definitivamente identificar no solamente la raíz, sino
esos activadores. ¿Qué situaciones son las que me exponen? ¿Mm? Yo he escuchado mucho lo que planteaba Cristian y definitivamente creo que funciona. Yo creo que funciona a manera de control, ¿sí? Esa parte de no se exponga. Pero mientras uno no hace la tarea que hay que hacer antes, lo que está haciendo es acumular y acumular y acumular esa necesidad, tal vez disfrazándola. Voy a poner un control parental. No quiere decir que no me den ganas. Quiere decir que no voy a poder acceder cuando me den ganas. Es diferente. Entonces necesitamos es descubrir qué activa. Y sí, definitivamente hay situaciones que activan todo este tipo de adicciones. Por ejemplo, una discusión con la esposa. Así de sencillo, una discusión con la esposa lo puede mandar a uno a fumar cigarrillo, lo puede mandar a uno a meterse en el celular, lo puede mandar a uno a meterse en el casino, lo puede mandar a uno a ir a otra cama. Literalmente. Ahora, ¿por qué no puedo manejar esa frustración? Okay. Perdón, paréntesis, ojo, no estamos justificando esos actos, diciendo que entonces es culpa de la discusión con la esposa. No, es culpa nuestra. Ajá. Es culpa de cómo nuestra incapacidad, porque no nos hemos entrenado en gestionar emocionalmente, cómo respondo a la discusión con mi esposa. Para que no vengan y dicen, sí, es que fue a la cama, fue por culpa de mi esposa. No, fue culpa tuya. Usted es el que decide qué hace y cómo responde ante esa discusión con su esposa. Pero literalmente, muchos la gestionan tan mal que van y se meten donde no deberían meterse, hundiendo la crisis, o sea, empeorando la crisis. Él es como el ejemplo de ¿qué es lo natural cuando tenemos sed? Buscar saciarla, buscar tomar agua. Exactamente. Que nosotros cerremos todas las llaves de la casa no quiere decir que dejemos de tener sed. ¿Sí? Lo que vamos a hacer, terminar haciendo es empezar a buscar la manera, como sea, de conseguir esa agua que tanto estamos necesitando. La pregunta es ¿por qué te deshidrataste? ¿Qué sucedió? Buen ejemplo. ¿Sí? ¿Qué sucedió para que te hayas deshidratado? Entonces, volvemos a lo mismo. Si el estrés me impulsa a caer en eso, entonces, ¿qué situación estaba viviendo en ese momento que me llevó a ese nivel de estrés y por qué no pude controlarla? Aquí no estamos hablando de dejar de hacerlo porque eso va a ser un proceso y eso... Lo mismo, el mensaje tiene que ser claro, esto no es un proceso mágico y ya mañana me desperté y soy una persona nueva, tuve un giro de 180 grados, no, el giro de mañana va a ser de 360 grados, va a estar igual. Pero sí es un proceso de descubrimiento y es un camino llamemos hacia la libertad. Entonces creo que es muy importante identificar qué son esas situaciones, esos momentos, esos pensamientos que activan. Bueno, entonces hacer el ejercicio. Usualmente cuando es que me dan ganas de. Y ya cuando tenemos esa situación como identificada, ya tenemos un gran elemento para empezar a trabajar. Y identificamos la raíz. Después de identificar eso, ¿sí? Que es súper importante lo que plantea César. Sí, si no se identifica eso, pues se va a dar como golpes al viento. Pero después de identificar eso, algunos plantean que ni siquiera se trata de eliminar el hábito. Ustedes ya me han escuchado esto. Ni siquiera pretendemos acá eliminar el hábito, sino transformarlo. Entonces, si identificas el activador, identificas qué es lo que haces con el activador. Ejemplo que se puso acá, discutiste con tu esposa, o hay un diálogo que genera... Que visibiliza la tensión emocional que hay entre los dos. Entonces voy y me clavo en el videojuego, no sé, 2 horas ahí. Entonces, si eso es lo reemplazante de eso, entonces espérate, ya el hábito está creado. Y eso es súper poderoso en el cerebro. Entonces, no lo elimines, cambiémoslo. Entonces, cuando sienta esto, ve y piensa, ¿qué podría hacer? En lugar de videojuego, ¿qué puedo hacer? ¿Puedo caminar? Por ejemplo, en lugar de eso, ¿puedo caminar en el barrio? Es un barrio seguro donde yo pudiera caminar. Y a lo mejor esa caminata me genera la tranquilidad, ¿sí?
y no es algo tan dañino como de pronto, no, no dañino, pero de pronto que no genera los efectos de otra cosa, o irme a la cama, o ir a unos juegos de azar, o, o apostar, por ejemplo, de pronto, o ir a trotar, ¿sí? En tu caso. Pero es como reemplazar. ¿Cómo puedo reemplazar por actos, comportamientos más saludables, ¿sí? Más positivos, ¿sí? Entonces, voy y me tomo un par de cervezas o me sirvo un whisky para disipar esas sensaciones incómodas. Vení, en lugar de eso, porque no voy y me sirvo un batido verde. No sé, se me está ocurriendo aquí algo. Pero ¿cómo voy y reemplazo eso por algo más positivo? ¿Sí? No es eliminar necesariamente. Eso es medio complejo y creo que acá es difícil como desglosar porque es un tema muy técnico, ¿sí? Pero algunos plantean, no, la conexión neuronal ya está hecha. No se trata, no se puede eliminar. Lo que se puede reemplazar por conductas menos tóxicas y más saludables, de tal forma que en lugar de generarme esa avalancha de placer momentáneo, sea un placer, no placer, pero sea un bienestar, usando el término que acuñó ahora Chris, más estable en el tiempo. Esa es una diferencia importante que tengan. Normalmente este tipo de conductas, respuestas, con las que tratamos de generar ese balance del que hablé ahora, ¿sí? Normalmente son avalanchas momentáneas. Entonces el celular, el Instagram, todo está diseñado para que haya una avalancha en nuestro cerebro de dopamina, ¿sí? Momentánea, mientras voy scrolleando tal. Normalmente tengan mucho cuidado con lo que genera eso. Los sabios antiguos plantean, trate de encontrar más bien conductas prácticas que no sean avalanchas, sino que sean dosificados el placer y el bienestar se pueda sostener en el tiempo. Ese scrolleo no es sostenible en el tiempo. El cerebro te va a pedir más, más, más y más y se vuelve algo muy incontrolable. Otro tipo de prácticas generan bienestar al hacer ejercicio dentro de los parámetros normales, ¿sí? Mm, en deporte, no sé, pasar tiempo presente con tus hijos. Entonces, en lugar de irme a los videojuegos, voy y busco un juego con mi hija de 5 años y paso tiempo con ella de calidad. Y eso genera unas sensaciones también positivas. No la avalancha del videojuego, pero genera unas sensaciones que pueden ser reguladas en el tiempo y que sean sostenibles y que no generan, ojo, cuando hay avalancha normalmente genera, el cerebro entonces va a querer más. Es tan fuerte el embrión de placer y de deseo que quiero más de esto. Cuando es dosificado no te pide tanto, sino que te lo pide regular. No sé si estoy siendo claro como con esto, pero son cosas como muy técnicas ahí que los expertos, nosotros no somos expertos en el tema, hemos ido aprendiendo en el proceso, pero que pueden como aportar. Eh, Ojo, y vamos terminando con esta, es mucho de esto tiene que ver, y lo acabamos de mencionar ahora con el ejemplo, tiene que ver con debilidad a nivel mental y emocional. Entonces, si esa es una de las raíces, si esa es una de las componentes del caldo de cultivo para que los hombres seamos tan adictos, ven y trabajar en la mente y en las emociones. Un gran porcentaje de los hombres que toman nuestro programa quedan muy, muy satisfechos, muy contentos, muy agradecidos, independientemente del resultado en sus hogares. Tiene que ver con cómo se sienten consigo mismos. Tiene que ver con cómo se sienten a nivel mental y emocional. Porque tal vez nunca habían trabajado en el fortalecimiento de su mente y de sus emociones. Entonces acá una recomendación práctica es trabaja en el fortalecimiento de tu mente y de tus emociones. Aprender a gestionar tus emociones, aprender a gestionar tus pensamientos, volverte más fuerte, no solo físicamente. Físicamente hay que hacerlo, vaya a haga ejercicios, vaya a haga pesas, pero ese no es el único componente del ser humano. Hay unos componentes mentales, emocionales que también hay que ir a hacer ejercicio, hay que entrenarlos para que cuando tenga una discusión, entonces no vaya y tenga que meterme a otra cama, o vaya y tenga que meterme a un bingo o algo así, o a un juego de azar, o a unos videojuegos. No, no, no. Sino que tenga la fortaleza para responder y que eso no me afecte, no me tumbe, no me genere dolor, que yo necesite ir a ponerle un pañito de agua tibia, sino que me siento estable. Les cuento una historia que escuché la semana pasada muy, muy interesante. Es un hombre que ha avanzado muy bien en el programa. El arranque fue un arranque bien, bien complejo. Y él venía de adicción a la pornografía. Y decía que le costaba controlarlo. Y empezamos a trabajar, él empieza en el programa, empezamos a identificar ciertas raíces y digamos que logró controlarlo, ¿m? Generando hábitos. Recuperó la intimidad con su esposa, que ya llevaban unos meses sin tenerla, Buenísimo. pero,
pero él sentía que empezó a tener sexo de nuevo con su esposa. Pero él sentía que él la estaba usando de ella para satisfacerse. Entonces tomó la decisión de pasar un par de meses sin buscar estar con su esposa. O sea, él ya empezó a descubrir mucho más allá. Pero todo empezó a partir de su adicción. Y él mismo se hizo un plan y dijo, lo estoy haciendo con este propósito. Y creo que eso también se vuelve relevante. Y es entender que hay un propósito más allá de esa satisfacción momentánea que nos ofrece esa adicción. Lo que estaba buscando ahorita fue un influencer que me parece un tipo muy, muy preparado. Y él hablaba específicamente de la pornografía, porque le hace tanto daño a la pareja. Y es que hay un mito y es, no, que si ve pornografía va a dejar de ver a la esposa bonita porque está viendo a las viejas que está viendo que están mejores que la esposa. O que va a querer llevar a la cama lo que está viendo en la pornografía, que es totalmente irreal. Es cierto, pero ¿qué es lo que opera? Y él lo explicaba, resulta que hay un estudio, no me acuerdo si es en la Universidad de California o algo así, el estudio tiene el nombre del médico, el psicólogo, perdón, que lo corrió, no, y estaba buscando era el nombre, pero se los debo. El estudio dice que los animales, por instinto, y hablan del león, el león cuando tiene sus leonas, va con una, después va con otra, después va con otra, y desarrolla el proceso de la manada, de hacer que la manada crezca. ¿Esa es la recomendación práctica, tener una manada? No sé, allá vamos. Primero lo del león, sí. Pero lo que dice es que cuando nosotros acudimos al tema de la pornografía, ya empezamos a satisfacer ese instinto que cuando vamos a llegar con nuestra esposa, ya no produce el mismo deseo de satisfacer ni nosotros ni a la otra persona. Y empieza a generar la distancia. En los solteros es peor todavía, para los solteros que nos escuchan, porque si entramos en una onda de promiscuidad, por ejemplo, se activa en nuestra mente el ir como el león, de una en una, y no generamos vínculo. Entonces a veces limitamos un poco, reducimos esa parte en la pornografía a que es el acto de ver eso, no pensamos realmente en ni la raíz ni las consecuencias a nivel social que nos puede traer. Entonces lo quería compartir, me parece muy interesante y tiene que ver con lo que tú estás mencionando. Gracias, César, muy interesante el tema. Cris, resúmanos en un minutico todo lo que hemos hablado el día de hoy y terminamos nuestro episodio. Vamos a intentarlo. Lo principal, caballeros, entender que las adicciones no es más que una mala gestión de ciertas cargas o ciertos dolores emocionales que estamos manejando y que tratamos de reemplazar con distintas opciones que nos generan un descontrol sobre ellas, y empezamos a darle mayor importancia a la que realmente tiene, reemplazándola por otras cosas. Así lo hacemos de forma inconsciente, es lo que habíamos hablado, pero que se puede salir de ella. Lo principal, siendo transparentes con ustedes, es buscar ayuda de algún profesional que les pueda guiar en este camino. Pero mientras eso ocurre, es importante que identifiquemos de dónde viene esa raíz, qué es lo que me está generando y qué me está llevando a ese tipo de comportamiento, empezar a colocarle trabas y obstáculos a todo esto, buscar apoyo de alguien cercano que me pueda llevar de la mano a enfrentar esta situación. Y algo que sumo y que agrego ahí, no obsesionarte con salir con el futuro y salir de esto de una vez, sino ir paso a paso, un día a la vez. ¿Listo?
trabaja en el hoy, maneja el hoy y mañana veremos cómo trabajamos el mañana, pasado el sábado y así. Pero enfócate en el hoy, no te tortures o flageles pensando en que aún estás dentro de esa adicción. Que mucho de esto se da de forma inconsciente y bueno, ya no sé qué más qué más resumir, creo que ahí quedó todo, ustedes me ayudan. Está bien, está bien. Pero listo, ya, ese es y gracias por escucharnos y si necesitan ayuda, pues también estaremos aquí para ustedes. Si necesitan, si somos nosotros ese apoyo, no duden en contactarnos. Ok, señores, muchas gracias por acompañarnos desde su casa, desde su carro, desde donde quiera que estén, mientras hacen ejercicio, mientras hacen cualquier cosa, compartir con nosotros esos minutos, se los agradecemos, esperamos que les aporte, que les agregue valor y que les permita caminar firmemente en la dirección de convertirse en ese hombre que estamos llamados a ser. Así que nada, eso fue otro episodio de Ni Príncipes ni Azules. Chao, chao chicos, gracias César, gracias Cris.